Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios aquí en el lugar de los hechos. Y como tú ya sabes, hemos empezado a estudiar este maravilloso libro de Josué, que nos relata la historia de cómo el pueblo de Israel finalmente entró a la tierra prometida y empezó a tomar posesión de ella. Hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 2 para hablar acerca de estos sorprendentes encuentros de gracia. Es decir, no solamente personajes fueron salvados, se les perdonó la vida, sino que también los propios hijos de Dios, los espías de Israel, fueron salvados quizás en el lugar menos pensado. Así que vamos a ver cómo se manifiesta la gracia, la misericordia de Dios con diferentes grupos de personas. Así que queremos hacer esta lección desde este lugar. Te preguntarás, pastor, ¿dónde está? Y estamos en Ramá. Tú te preguntarás, ¿dónde queda Ramá? Ramá queda muy cerca de Jerusalén. Estamos en el corazón de Israel. De acá la vista es realmente espectacular. Se ven muchos cerros, mucha vegetación. Y este edificio que está detrás de mí marca la tumba del profeta Samuel. Sí, los estudiosos creen que en este lugar sirvió y vivió el profeta Samuel. Es por eso que acá, cuando pasó el tiempo, se construyeron no solamente sinagogas, sino que también después una mezquita, y también los cruzados pasaron por acá, haciendo de esto una fortaleza para controlar este sector. Estamos acá porque muy cerca de acá también estuvieron los gabaonitas. Importantes luchas ocurrieron en este sector. Así que en estos lugares vamos a ver más adelante que el pueblo libró grandes batallas, pero Dios demostró estar con ellos y a Josué se le dio la victoria por donde quiera que él iba. Así que, bueno, sin más preámbulos, si eres nuevo en el canal, decirte que acá estudiamos la palabra de Dios en lugares bíblicos dentro de Israel. Mi nombre es Gerardo Farías y te invito a que te quedes con nosotros hasta el final del maravilloso estudio de hoy. Y si no te quieres perder el material de nuestro canal, no dudes en suscribirte y dejarnos ese me gusta. Ahora, para comenzar, vamos a pedir la dirección de Dios mediante una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos que al abrir tu palabra, tú nos hables al corazón. Queremos tener un oído atento para conocerte mejor y para poder nosotros también responder a ese amor y salvación que tú nos ofreces. Rogamos que tú seas nuestro Maestro y son bendiciones que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amigos, les invitamos a que se pongan cómodos para que vayamos al repaso de este estudio. Cuando la gente lee la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y ve algunas historias que pueden ser sangrientas, y cuando ven a veces acerca de la ira de Dios, se pueden formar una imagen de Dios como un Dios vengativo, un Dios sin misericordia. Y creo que la lección de esta semana nos va a ayudar a corregir un poco esa visión de Dios. Así que te pregunto, ciertamente Dios no quería que su pueblo perdiera su identidad, no quería que su pueblo se mezclara con otras naciones paganas que vivían en la tierra de Canaán. Pero te pregunto, ¿será que esas naciones tenían oportunidad de arrepentirse? ¿Será que la misericordia de Dios también podía ser para ellos? ¿Qué piensas tú acerca de Dios? ¿Es Dios misericordioso o es Dios solamente un Dios de ira y vengativo? Te leo en los comentarios.
cuando Josué 2 menciona la palabra Sittim, para los lectores bíblicos que le gustan los lugares bíblicos, van a recordar que esa palabra tiene relación con dos eventos. El primer evento donde se menciona Sittim tiene que ver con esa primera vez que los espías fueron a reconocer la tierra. Y bueno, esto lo comentamos en la lección pasada. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque 10 de los espías dijeron que era imposible tomar Canaán. Y solo Josué y Caleb dijeron que se podía. Pero el otro evento que nos recuerda a Sittim tiene que ver que hace no mucho tiempo, cuando llega Israel a los campos de Moab, donde estaban ahora acampando, dice que Balaam viene y, aunque Dios no le dio la orden y él se lo llamó para maldecir al pueblo, nunca lo pudo maldecir. De su boca siempre salieron bendiciones, aunque Balac, rey de Moab, solamente quería maldecir al pueblo para así vencerlo. Bueno, aunque Balaam nunca pudo maldecir al pueblo, él les dio el consejo de cómo derrotarlos. ¿Y cómo se derrotó Israel? Dice que las mujeres de Moab vinieron al campamento de los israelitas y los invitaron entonces a una fiesta, en realidad a una fiesta idolátrica, y también en esa fiesta idolátrica hubo nuevamente un pecado sexual, hubo entonces un tipo de prostitución, un tipo de, quién sabe, orgía, y entonces la ira del Señor se encendió contra Israel y fueron fuertemente derrotados en ese lugar en Sittim. Por tanto, cuando se menciona Sittim, el lector bíblico piensa en las derrotas pasadas. Pero ahora, nuevamente, va a comenzar la conquista y entonces una segunda oportunidad se le da al pueblo. Y ese es el Dios al que servimos. Es un Dios que, si caemos, Él nos invita a levantarnos y nos da una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Este principio también lo vemos en el Nuevo Testamento, con el caso de Pedro. Pedro fracasó horriblemente cuando negó a Jesús, pero después Jesús lo llamó otra vez y lo invitó a que lo sirviera. Le dijo, ¿me amas? Entonces apacienta mis corderos. Así que a los que caen, no tienen por qué quedarse tirados. Dios los puede levantar, Dios los puede restaurar, Dios los puede perdonar y darles otra oportunidad. Así que Sittim nos habla de eso, de segundas oportunidades. Y te pregunto, ¿has caído? ¿Has pecado? ¿Necesitas otra oportunidad? La Biblia nos habla de que sí, tú puedes recibir en Cristo una segunda oportunidad. En Josué capítulo 2 vamos a encontrar una historia acerca de los preparativos para empezar la conquista de Tierra Santa. Y la historia comienza así en el capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo, id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Qué interesante, porque el mismo Josué había sido parte de la expedición cuando Moisés los envió a explorar la tierra prometida. Solo que hay una gran diferencia. Moisés envió 2 espías y vemos que Josué en su parte envió solamente 2 espías. Pero ¿qué tenemos de especial en esta historia? Que en la mente de Josué, por lo menos, él ya conocía la tierra prometida. Él había entrado al lugar a explorarla junto con Caleb. Pero recuerden que los otros 10 espías y todo Israel habían quedado en el desierto. Josué estaba en ese lugar, al borde de la tierra prometida, pero con esta nueva generación que no habían entrado. Así que él envía 2 espías. Y esto es interesante porque Dios le prometió que estaba con él. La victoria era casi segura, estaba asegurada la victoria. ¿Por qué entonces enviar espías? Bueno, creo que la lección dice esto. Aunque Dios hace promesas y la victoria estaba asegurada, eso no quita de que el hombre haga su parte. Y acá vemos entonces una preparación. Vemos que se sale a investigar para poder tener información exacta del lugar, de dónde atacar y de cuáles pueden ser las mejores estrategias. Así que aprendemos esto de los espías. No es una falta de fe, es simplemente una preparación por parte de este estratega militar que es Josué.
los 2 espías enviados por Josué, dice que buscando dentro de Jericó, eligen quedarse en la casa de una ramera. Ahora, no crean ustedes que estos hombres quizás, no sé, se desviaron de su misión o fueron a divertirse a casa de Rahab. No, quizás ellos en su mente dijeron, ok, estamos dentro de la ciudad, tenemos que buscar hospedaje, y entonces para mezclarse con la multitud de viajeros, para quizás pasar desapercibidos, fueron entonces a quedarse con esta ramera. Así que lo que se volvió estratégicamente un lugar solamente para pasar la noche y pasar desapercibidos, finalmente se va a transformar en una historia de redención. Porque vamos a ver que Rahab, que se da cuenta de que estos hombres son de Israel y que estos hombres están siendo guiados por Dios y protegidos por Dios, ella decide cambiar su lealtad al rey de su tierra, que es Jericó, para entonces buscar una alianza con el pueblo de Israel. Hay algo bien interesante en la historia, y es que Rahab vivía, dice, en el muro. Es decir, ella misma, por su profesión, diríamos, ya estaba, digamos, en lo más bajo de la sociedad, al límite quizás de lo aceptable o de lo moralmente, digamos, decente. Pero no solamente ella, digamos, ejercía la prostitución, sino que su casa, al estar casi a las afueras de lo que es esta ciudad, nos muestra de que quizás ella estaba bien lejos de lo que es las normas y lo aceptable para esa sociedad. Así que uno podría empezar a pensar, si había una persona digna de salvar dentro de todo Jericó, ¿Rahab era acaso la primera, digamos, propuesta? ¿Era ella realmente una persona que podríamos encontrar como virtuosa dentro de Jericó? Y acá encontramos ya una lección importante para nosotros. Nosotros siempre, es quizás algo natural en el ser humano, juzgamos por las apariencias. Nosotros siempre juzgamos porque obviamente ya la profesión de ella es algo que deja mucho que desear. Pero Dios vio algo en ella, porque entendemos que esto no es casualidad y Dios estaba guiando todo. Dios eligió a Rahab porque Él vio algo en ella, quizás el deseo de cambiar, quizás el deseo de algo mejor, quizás el deseo de creer. Dios eligió a Rahab y Rahab respondió positivamente a lo que Dios ya había empezado a hacer en el corazón de ella. Así es como ella esconde a los espías. Dice que, bueno, acá también hay un asunto de que ella hace una mentira, porque cuando envían a preguntar a su casa dónde están los espías, ella dijo, ya se fueron, no están acá, si corren los pueden alcanzar porque yo los vi salir. Ella dice una mentira para salvar a los espías. Los escondió, dice, en el techo de su casa, los cubrió con telas. Y después en la noche se acerca a ellos para decirles su plan. Yo le mostré a ustedes misericordia. Y acá la palabra misericordia es la palabra Gesed, que tiene que ver con la gracia, con la bondad, con la misericordia. Yo les mostré gracia a ustedes y yo sé que esta ciudad va a caer. Yo sé que el Dios de ustedes, que se ve que está con ustedes por todo lo que ha pasado. Dios los sacó de Egipto. Dios les condujo 40 años en el desierto. Dios le dio la victoria sobre los reyes amorreos. Y sabemos que nosotros somos los siguientes. Toda la nación está con temor de ustedes. Así que yo sé que esta ciudad va a caer, pero cuando caiga yo quiero que ustedes me muestren misericordia a mí y a mi familia. Así como yo les mostré misericordia, les ruego, muéstrenle misericordia a mí y a mi familia. Vamos a leer acá en el capítulo 2 de Josué una de las tantas declaraciones de Rahab. Dice ella en el versículo número 11, al oír esto ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Ella es interesante, se refiere al Dios de los israelitas como Jehová, que es el nombre del pacto. Y ella se refiere a Dios como Dios en los cielos y en la tierra. Es decir, quien tiene toda la autoridad, todo el poder, un nombre sobre todo nombre. Ella se refiere al Dios de Israel como el Dios que realmente para él no hay nada imposible. Así que la declaración de fe de Rahab, vemos de que ella ya estaba Dios trabajando en su corazón la conversión. Pero la historia no termina ahí, porque esta vez los espías le hacen una condición para ellos cumplir entonces el pacto. Ellos le dicen, si tú guardas silencio acerca de esto, entonces vamos a cumplir nuestra parte. Pero para que te salves, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner un cordón escarlata por tu ventana. Y el día que nosotros vengamos, porque cuando Dios nos entregue la ciudad, para ellos no era una duda, era una certeza, eso va a pasar. Dios nos va a entregar Jericó. Pero cuando ese día llegue, tú debes estar dentro de tu casa. Y los que tú desees salvar, padre, madre, hermanos, todos tienen que estar dentro contigo de la casa. Si alguien sale y muere, nosotros no seremos responsables. Pero si ustedes están dentro de la casa y algo les pasa a ustedes, nosotros seremos responsables. La expresión que se usa es, la sangre de ustedes va a estar en nuestras manos. Pero lo importante acá es este cordón rojo que colgaba de la ventana, un cordón escarlata. La palabra cordón en línea es la palabra tikva en hebreo. Y la palabra tikva, que puede significar esta línea, cordón, es la misma palabra para referirse a esperanza. Tikva en hebreo es esperanza. Así que interesante, el cordón era lo que le iba a dar esperanza de salvación a Rahab y a su familia. Y a la vez, mientras el pueblo diera las vueltas alrededor de Jericó y ellos miraran los muros y vieran la casa de Rahab y vieran el cordón colgando, se iban a acordar de la promesa y le iban a decir a todo Israel, nadie puede tocar esa casa ni a los que estén dentro de ella. La lección nos dice de que hay un nexo entre esta historia y la historia del Éxodo, porque en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, el ángel iba a destruir a todos, menos a los que hubiesen pintado con sangre el dintel de la puerta. Cuando el ángel viniera, el ángel destructor viniera y viera la sangre en el dintel, el ángel pasaría de largo. Así que hay una extraña relación entre lo que pasó en el Éxodo, en Pesaj, y lo que pasa en el caso de Rahab. Rahab, una cananea, una prostituta, quizás lo más bajo dentro de la sociedad, por su fe en el Señor, fue salvada. Y después el Nuevo Testamento realmente resalta la fe de Rahab. Y no solamente la fe, como es en Hebreos, sino que Santiago destaca que su fe se manifestó en obras, porque ella valientemente expuso su vida con tal de salvar a los espías. Así que esta es una historia de gracia, esta es una historia que sorprende, pero acá se nos muestra nuevamente el carácter de Dios. Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere que se pierdan los pecadores. Dios está buscando en el mundo a quien tiene fe suficiente para creer, para obedecer y para ser salvo. Así que acá te quiero hacer la siguiente pregunta. Yo no creo que ninguno de ustedes alguna vez haya sentido como Rahab, porque no creo que ninguno de ustedes quizás haya estado en ese mundo. Pero Rahab nos habla de una persona quizás despreciada, que quizás todos conocían, pero quizás nadie se involucraría con ella de forma, digamos, regular o normal. Quizás tú te has sentido rechazado por otros. Quizás tú te has sentido como alguien a quien no todo el mundo busca. Pero creo que Rahab nos cuenta la historia de cómo una persona puede volverse alguien importante por su fe en el Señor. Aquella mujer despreciada por todos quizás dentro de Jericó, después aparece en un lugar glorioso en el Nuevo Testamento, porque ella llegó a ser una antepasada no solamente del rey David, sino que también del propio Mesías, del propio Señor Jesús. Ella es de las pocas mujeres que aparece en la genealogía de Jesús y se nos muestra entonces que uno puede tener un mal comienzo, pero por la gracia de Dios puede tener un final glorioso. Así que te pregunto, ¿te gustaría tener un final glorioso? A Dios no le importa tu pasado, no le importa cómo comenzaste, a Él
solamente le importa cómo vas a terminar tu carrera. ¿Te gustaría terminar bien? ¿Te gustaría tener un lugar de honor dentro de la casa de Dios? Si es así, ponlo en los comentarios. Por la fe, sin importar mi pasado, yo quiero tener un lugar dentro de la casa de mi Dios. Al recorrer este lugar que estamos ahora, que es Ramá, la ciudad del profeta Samuel, y vemos estas estructuras que no creo que sean del tiempo de Samuel. Hay que recordar que todos estos lugares han pasado por ella los cruzados, han pasado por ella los otomanos y así, diferentes imperios. Pero sin en duda estas rocas, estas piedras y construcciones nos ayudan a poder visualizar la historia bíblica y qué es lo que sucedió. Y al ver esta ventana, quiero que te imagines a ese cordón escarlata que colgaba de la casa de Rahab. Ahora, a veces se hacen objeciones. Hay personas que no creen en la historia bíblica y entonces ellos, de cierta forma, pueden quizás negar los hechos de lo que nosotros leemos en la Biblia. Y algunos se han preguntado, ¿cómo es posible que Rahab viviera en la muralla de Jericó si la historia dice que cuando el pueblo da las 7 vueltas, caen los muros y entonces Israel entra y conquista y destruye y quema Jericó? Pero la arqueología nos ha demostrado de que muchas ciudades cananeas, y acá te voy a juntar una imagen del lugar que visitamos la semana pasada, en Tel Beersheba, se nos muestra de que muchas ciudades cananeas, aparte de que estaban en un tel, es decir, en un pequeño cerro, que hacía difícil la conquista del lugar, también muchas veces las fortificaciones tenían un doble muro. Y nosotros hablábamos del muro de Jericó, que en parte era de piedra y en parte era de adobe. Si el muro era doble, entonces habían partes que, especialmente un tipo de muro que tenía una doble pared, permitía el que en ese lugar se construyeran algunas casas o moradas muy humildes. Es decir, las casas dentro de la ciudad eran muy espaciosas, grandes, bonitas, pero aquellas personas pobres y marginadas vivían entonces en los muros, un lugar obviamente peligroso por cualquier ataque del enemigo, y un lugar entonces que realmente no podía ser quizás el más seguro y el más beneficioso o mejor para una familia. Bueno, lo cierto entonces es que se descubrió ese tipo de muro que tenían las ciudades bíblicas, las ciudades cananeas, y eso permite entonces de que ella haya vivido en esa parte del muro, no necesariamente el muro exterior, pero sí este doble muro que se encontraba en grandes partes de la ciudad. Así que la arqueología nos ayuda a comprobar aquellos pequeños detalles de la historia bíblica que obviamente un incrédulo o un escéptico no va a aceptar, pero que nosotros quizás toda la vida hemos aceptado por fe, pero en esta área, la arqueología nos ayuda a que nuestra fe esté cimentada en un así dice el Señor. Es decir, las piedras, como lo dijo Jesús, son testigos de que la historia bíblica es verdadera. Este es uno de los únicos vestigios que quedan de Gabaón. Es una gran cisterna muy profunda y vamos a ir a explorarla. Acompáñame. Algunos creen que este es el estanque de Gabaón, mencionado en 2 de Samuel
capítulo 2. Allí se menciona que junto a este lugar hubo una batalla sangrienta. El estanque tiene 10.8 metros de profundidad y un diámetro de 11.8 metros. Estamos en un lugar bien especial dentro de toda esta zona. Estamos hablando de la zona de Canaán. Estamos hablando de las antiguas ciudades que tenían que ser conquistadas. Y este es el único de los vestigios, de los pocos vestigios que quedan de la antigua ciudad de Gabaón. ¿Qué es lo que es esto? Lo que tú ves acá es una gran cisterna, una cisterna gigantesca que tiene que haber albergado millones de litros de agua. Estas cisternas eran importantes porque estamos hablando de un país que tiene tan solo 3 meses de lluvia y después puede tener un verano bastante árido, caluroso y seco. Por tanto, acá se albergaba todo el agua de la lluvia y podía servir para los regadíos y para otros usos que pudiera tener la comunidad. Ahora, ¿qué es lo importante acerca de este gran orificio? Y de paso, costó bastante llegar acá, bajamos bastantes metros para mostrarte este lugar. Y al estar acá adentro, un poquito me pude sentir como José cuando fue arrojado por sus hermanos a esa cisterna vacía. Esta cisterna ahora también está vacía, estamos terminando el verano, quizás ahora que empiecen las lluvias, en invierno se empiece a llenar. Pero acá tenemos entonces un vestigio de una gran construcción. Y esta gran construcción nos habla de una nación entonces que era fuerte, que era poderosa, pero que aún así decidió hacer un pacto con Israel. ¿Qué tienen de especial los gabaonitas? Dice que ellos, a diferencia de Rahab, también encontraron gracia y misericordia. Se les perdonó la vida, pero ellos, a diferencia de Rahab, aunque tenían temor de Israel y del Dios de Israel, ellos vinieron a Josué con mentiras y con engaño. Ellos dice que se disfrazaron, tenían todo un aparataje para poder engañar a Josué. Y no solamente se disfrazan como con ropa, digamos, gastada, sino que también buscaron pan ya duro, enmohecido, y entonces de esa forma le dijeron a Josué: nosotros venimos de muy lejos y hemos escuchado acerca del Dios de Israel y hemos venido para hacer con ustedes un pacto. Y ellos entonces en su relato repiten una y otra vez que vienen de muy lejos y que quieren entonces hacer este pacto con Israel. El pueblo de Gabaón expresó varias veces esta idea de que ellos venían de muy lejos. No sabemos cómo, pero es posible que ellos tuvieran información de que en la mente de Israel ellos no podían hacer la paz con las naciones de Canaán, pero sí podían hacer la paz con naciones lejanas. Entonces, los de Gabaón tenían dos opciones. Podrían haberse ido, pero ellos deciden quedarse y hacer este pacto con Israel. Pero este pacto entonces era, ellos se ofrecían para ser sus vasallos. Vasallos significa que ellos seguían siendo una nación, pero que se sometían completamente a esta nación que estaba ingresando a la tierra prometida. Cuando finalmente Josué descubre el engaño, pronuncia sobre ellos una maldición y les dice: ustedes nos engañaron, vinieron acá con mentiras, así que están condenados a siempre servir a Israel. Ustedes van a ser leñadores y van a ser los que carrean el agua para nuestra nación. Y vemos que los gabaonitas no protestaron, ellos aceptaron esta condición para tener este pacto con Israel. ¿Qué podemos decir de los gabaonitas? En primer lugar, fueron muy astutos. Y esa palabra astucia en el texto hebreo se parece mucho a la palabra usada para describir a la serpiente de Génesis. Así que ellos usan la astucia. No sabemos qué hubiese pasado si ellos hubiesen venido con la verdad, declarando sus intenciones, declarando quiénes eran. Lo cierto es que ellos igual hacen un pacto con Israel, pero lo hicieron mediante el engaño. Y acá la falta obviamente fue de Josué y de los líderes de Israel. Porque en este caso, donde ellos vieron las evidencias, la ropa, la comida ya enmohecida, se dejaron llevar por la vista, se dejaron llevar por sus sentidos.
¿Qué tenían que haber hecho ante esta disyuntiva? ¿Qué hacemos con este pueblo? Tenían que haber consultado al Señor. Ese era obviamente el camino más seguro, preguntarle a Dios. Pero en esto ellos no le consultaron al Señor. Y el pueblo tenía miedo porque ya habían sido derrotados en Jai. Y ahora esto parecía otra derrota más. Pero vemos que el desenlace de la historia es que finalmente los Gabaonitas se transforman en fieles súbditos de Israel. En todo el resto de la Biblia no encontramos algún caso donde ellos hayan sido una mala influencia o donde ellos hayan quizás influido para que se adorara a sus dioses. Más bien los Gabaonitas parecen haber renunciado a todos sus dioses y haber adherido a la fe de Israel y al Dios de Israel. El pueblo de Gabaón, y esta es, como ya dijimos, uno de los pocos vestigios que quedan de ellos, eran un pueblo muy fuerte, pero ellos eran conscientes de lo que estaba pasando. Es decir, Israel destruyó a las naciones del otro lado del Jordán. Ya había destruido Jericó, ya había destruido Jai, y Jai está muy cerca de acá. Así que ellos se adelantan y van a buscar la paz, pero van con mentiras. Sabes, estamos muy cerca de Jai, muy cerca de estos lugares, pero ahora este lugar está en medio de un pueblo palestino. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que destacar de ellos? Como ya lo podemos ver, eran un pueblo fuerte. Y cuando ellos hacen la paz con Israel, esto provocó la ira de todos los demás reyes de esta región. Y todos los demás reyes hacen una colisión y vienen a atacar a Gabaón por haber hecho esto. Es decir, ellos vieron a Gabaón como traidores a todas las demás naciones cananeas y al hacer la paz con Israel solamente estaban fortaleciendo la causa de Israel. Así que vienen las otras naciones, empiezan a atacar a Gabaón, pero como Gabaón ya tenía este pacto con Israel, acuden a Israel y les piden vengan a ayudarnos porque nos están atacando. Más adelante vamos a ver esa historia, pero ¿qué hace Josué? Viene en su auxilio y esto causa de que ahora Josué derrotara a todas las naciones que le habían hecho la guerra a los Gabaonitas. Así que el texto no lo dice, pero ¿sabes qué? Podemos ver la mano de Dios dirigiendo todo lo que estaba pasando con Josué. Si es que Josué no hubiera hecho el pacto de paz, estos reyes no hubiesen venido a la guerra. Y Dios estaba preparando todo para que Josué se volviera un hombre invencible delante de todas estas ciudades-estado, delante de todos los cananeos. Así fue como entonces se surge esta alianza, surge esta paz entre los Gabaonitas e Israel, y la historia más adelante los vuelve a mencionar, porque Saúl tristemente les hizo la guerra. Pero después esto provocó una plaga muy grande sobre Israel y el rey David entendió que era por causa de los Gabaonitas y entonces permitió que ellos se vengaran de la descendencia de Saúl. Aprendemos de esta historia de que los juramentos eran muy importantes dentro de Israel. Ciertamente Gabaón buscó este pacto mediante la mentira, pero una vez que Israel jura y hacen el pacto, ellos dicen no nos podemos retractar, porque si nos retractamos, esto para Dios es algo muy, pero muy serio. ¿Sabes acerca de los Gabaonitas? Y esta es nuestra última reflexión. Josué declara de que ellos serían entonces para siempre esclavos. Y no solamente trabajarían como leñadores y como acarreadores de agua, sino que después probablemente Israel los usó para la construcción del templo, quizás para cortar las piedras, no lo sabemos. Claramente eran muy hábiles con todo lo que significa tallar la piedra, porque esto es pura piedra. Lo cierto es que se forma esta alianza y después lo interesante del texto es que cuando Israel vuelve del cautiverio, no permitió que los samaritanos les ayudaran, pero los gabaonitas sí nuevamente estuvieron al servicio de Israel y ayudaron a la reconstrucción del templo. Sabes, ciertamente lo que ellos hicieron tampoco era correcto, venir con mentiras y con engaños, pero se les mostró gracia y tuvieron cabida dentro del pueblo de Israel. Quizás ellos inspiraron al salmista que dijo, mejor es ser un portero en tu casa que estar lejos de ti. Ellos se volvieron un pueblo muy cercano a Israel, unos aliados, y que humildemente cumplieron con su parte del pacto. Prefirieron quedarse y vivir cerca de Israel y del Dios de Israel a irse a otra parte o a volverse como los otros reyes enemigos de Israel.
Así que ellos nos enseñan una importante lección. Nosotros también tenemos que tomar decisiones. ¿Nos levantamos contra Dios, contra su pueblo, o preferimos estar al lado de ellos? Y Dios finalmente creo que bendijo a esta nación, a pesar de que no usaron la mejor técnica para acercarse, pero finalmente Dios en su momento les mostró gracia y misericordia. Así que ellos son otro pueblo cananeo, pero que logra la paz con Israel. Por lo tanto, no veas al Dios de Israel, ni a Israel, como muchos ven así la historia de Josué, como una nación conquistadora o que vino a hacer un genocidio. No, Dios los llamó a Israel para ejecutar sus juicios sobre naciones cananeas que eran pecadoras y que ya tenían claro de que su tiempo se había acabado por la maldad de sus habitantes. Pero dentro de toda la maldad y dentro de todos los pecadores, vemos que Dios muestra gracia para quienes buscan la paz y para quienes buscan al Dios de Israel. Queridos amigos, hemos llegado a la conclusión del capítulo de hoy y seguimos acá en lo que es el recinto de Ramá, de la tumba del profeta Samuel. Y es interesante que desde acá, hacia mis espaldas, se puede ver la ciudad de Ramala y también está el sitio de los Gabaonitas. Así que de acá podemos tener una imagen bien perfecta del país y de los lugares que Israel tenía que venir a conquistar. Y te leo entonces la cita del día viernes que dice lo siguiente acerca de Rahab. Su conversión, la de Rahab, no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. En medio de la tierra, un pueblo numeroso, los Gabaonitas, renunció a su paganismo y se unió a Israel, compartiendo las bendiciones del pacto. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Así que, interesante. Estas historias que, como dice acá la cita, no son aisladas, nos muestran de que el plan de Dios de salvar a la humanidad se cumple entonces con Rahab y con los Gabaonitas, es decir, a las naciones que se arrepintieran de su idolatría y también quisieran aliarse con Israel y con su Dios, serían bienvenidos dentro de la nación hebrea. Así que Cristo vino a derribar los muros de nacionalidad, de raza, de casta. Y si Cristo vino a derribar muros, nosotros no somos quienes para levantar nuevos muros y para andar quizás buscando razones para apartarnos de la gente, porque claramente Cristo nos dijo a nosotros que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mis queridos amigos, les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de haber venido a este lugar y compartirlo con nuestros amigos y hermanos. Rogamos que estas lecciones de tu gracia y tu misericordia calen en nuestros corazones para que nosotros seamos personas también bondadosas, misericordiosas con quienes nos rodean. Rogamos tus bendiciones para todos nuestros amigos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.